Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Marcelo Ríos, ¿no? Con una nueva enseñanza, ¿no? En esta tarde, ¿no? Para compartir con los hermanos allí en YouTube, en Facebook. Pero aquellos que están en mi canal de YouTube mayormente son los a los que estoy dirigiéndome en esta tarde, ¿no? Haciendo este video para enseñar respecto sobre el Señor. A ver, en esta tarde vamos a ver las tres causas por las cuales el Señor fue rechazado. Nosotros vemos en la palabra de Dios, en especial en el libro de Isaías 53, ¿no? Y otros pasajes similares, de que el Señor fue anunciado 700, 600, 500, 1500 años quizá, es decir, todas las profecías que marcan que era su primera venida con respecto a las señales que iban a proceder cuando el Señor se manifestara en su ministerio. Es decir, aquel Mesías que el pueblo le esperaba, pero que no fue recibido. Por eso dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Esto habla del pueblo judío. El pueblo judío, la gran mayoría, rechazó al Mesías por cuanto no creyeron, porque los líderes, es decir, sus líderes, tampoco creyeron. Es decir, no vieron en las profecías que el Mesías ya había sido manifestado. ¿Por qué no creyeron? ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, hay tres que son las principales. Vamos por la primera, ¿no? Buscando en la Escritura, acerca de por qué el Señor fue rechazado cuando en su ministerio hizo tantos milagros, tantas señales que deberían haber marcado que confirmaba su ministerio. Sin embargo, no fue así visto por la mayoría de los líderes y muchos lo rechazaron. Por consiguiente, esto hizo dudar al pueblo, ¿no? Y bueno, solo muy pocos creyeron, ¿no? Pero gloria a Dios por aquellos que creyeron, ¿no? Por eso, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, vamos al libro de Isaías, en el capítulo 2. Aquí tenemos una profecía del libro de Isaías. Dice así en el libro capítulo 2 de Isaías, en el cual damos lectura esta tarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice respecto a una profecía aquí, dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, respecto a Judá y a Jerusalén. Sucederá en los últimos días que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes sobre las colinas, será enaltecido y esperarán en él todos los pueblos. Muchos pueblos dirán, vengan, subamos al monte Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre las naciones y amonestará a muchos pueblos remotos. De sus espadas forjarán rejas de arado y convertirán sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se alzará más para la guerra. Oh casa Jacob. Bueno, aquí termina la profecía en el versículo 4. En realidad, lo que esto está hablando para el reino milenial. ¿Por qué vemos en esta palabra? Es importante porque allí se habla del reino milenial, el reino de paz universal, y esto era lo que estaban esperando los judíos, que el futuro el Mesías que iba a venir iba a traer la paz sobre toda la tierra. Pero no se dio en los tiempos del Señor. Por eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿no? Le hicieron una pregunta allí en el versículo 6, le preguntaron, ¿no?, al Señor que cuándo restauraría el reino. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6. Estando ellos reunidos, le preguntaron diciendo, Señor nuestro, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? O sea, le estaban preguntando acerca del reino que iba a establecerse, ¿no? Y eso tenía que ver con la paz que estaban esperando los judíos. Pero eso no vino en ese momento. Entonces, no se cumplió, entonces no es el Mesías. Eso es lo que razonaron los líderes. Segundo punto, respecto al día de reposo, en el capítulo 9, verso 16, los líderes judíos razonaron lo siguiente, en base a lo que el Señor, cuando muchas veces vemos que la palabra dice que sanaba en días de reposo. A veces, la mayoría de las veces, hacía obras, ¿no?, para que
mostrar todo lo que Dios le había dado para que el pueblo creyera, también por misericordia, obviamente. Pero bueno, pese a eso, esto fue mal interpretado. Dice en Juan, capítulo 9, verso 16, dice, y decían algunos los fariseos, este hombre no es de Dios, puesto que no respeta el día de reposo. O sea, que era un día sagrado, un día especial, cual Dios se lo había dado, allí en el Éxodo, en el capítulo 20, donde dice, guardarás el día de reposo, y esto va a ser por pacto perpetuo. Esto sería que tenía que respetarse. El día de reposo era un día muy especial, en el cual se cesaba todo trabajo. Como el Señor juraba, ¿no? Esto se consideraba como obra, y por lo tanto, al no respetar este día, ellos consideraron que no era de Dios. Entonces no podía ser el Mesías. Bien, segundo punto. Tercer punto, y lo dice la palabra, en el libro de Juan, capítulo 10, el Señor mismo lo señaló, versículos 7 y 8, dice, Jesús le dijo, de nuevo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les prestaron atención. Ahora, ¿qué significa esto cuando dice el Señor esta palabra? Significa que hubo personas que se presentaron como el Mesías, es decir, conocían las profecías, ¿no? Y hicieron engañar al pueblo. Por eso dice el Señor, dice, todos los que han venido son ladrones y salteadores, es decir, personas que querían aprovecharse de la buena fe del pueblo, tratando de hacerse pasar por el Mesías. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo no escuchaba. Por eso muchas veces vemos en la Escritura cuando dice, Maestro, muéstranos señal. Es decir, ellos querían una señal, querían realmente que se le confirmara, lo cual, con tantas señales que había hecho el Señor, la única señal que les ofreció era la de la resurrección. Pero eso no negaba, ¿no?, de que él era el Mesías, ya que él había demostrado a través de su ministerio con muchas señales. Por eso los judíos, cuando alguien se presentaba, buscaban realmente la evidencia, porque para ellos el que conocía las profecías no era suficiente evidencia de que fuera el Mesías. Por eso era una parte, era a través de señales y prodigios. Por eso cuando se presentó Nicodemo le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales o los milagros que tú haces si Dios no está con él. Entonces, en estas tres causas, una, no haberse cumplido la paz o el reino milenial en el tiempo del Señor cuando estaba imperando el imperio romano. Dos, sobre el día de reposo, cuando el Señor sanaba en el día de reposo, lo que era contrario para ellos a la palabra. Y tres, la venida de personas que simulaban o pretendían ser el Mesías. Pero sabemos que el Señor sí cumplió las profecías, sí cumplió la palabra respecto a la primera venida, y sabemos que la palabra de Dios enseña que Él sería rechazado. Y esto fue necesario. ¿Para qué? Para que otros también pudieran creer, para que otros pudieran recibir la fe en Jesucristo. Yo no sé dónde estás viendo este video, seguramente si alguna vez no has tenido una experiencia con Jesús, con el Señor, hoy es el día de salvación, dice con 2 Corintios capítulo 6, verso 2, porque hoy es el día de salvación, no es mañana, sino hoy. Debes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque Él ya vino hace 2000 años, Él cumplió las profecías, Él ya hizo su obra, por lo tanto, Él ya vino, ya está, y hoy está a través de su Espíritu Santo, y ha prometido que regresará muy pronto. Así que yo te dejo con la palabra para que puedas meditar en ella, ¿no?, acerca de que Jesucristo es el Señor, como dice Romanos 10, 9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Así que bueno, te invito a también hacer algún comentario, dejarnos tu comentario, si podés darnos un like. Bueno, que Dios te bendiga, y hasta la próxima. Bendiciones.